Bueno, en este video vamos a hablar acerca de las operaciones que deben hacerse con el hormigón fresco y después vamos a ver algunas propiedades del hormigón, especialmente en el estado endurecido, ya cuando tiene resistencia. Ok, vamos a empezar entonces con las operaciones que deben hacerse con el hormigón fresco. Todos sabemos que el hormigón permanece en estado fresco o fluido una cantidad muy limitada de tiempo. En condiciones normales eh, puede ser de media hora, 45 minutos, una hora tal vez. De modo que nosotros tenemos el tiempo muy limitado para hacer lo que se debe hacer con el hormigón fresco. Vale decir que desde el momento que empezamos a hacer la mezcla, empieza a correr el tiempo para hacer esas operaciones. Y eso significa, ¿verdad?, de que tenemos que planear bien esto, tener a mano todos los recursos humanos y materiales y de equipo para que las cosas se hagan lo más rápido posible y que se termine eso lo más rápido posible teniendo en cuenta que hay un tiempo muy, muy limitado. Okay. Entonces vamos a empezar con la dosificación, mezcla y manejo del hormigón fresco. Bueno, antes de empezar también quería decirle, ¿verdad?, que nosotros vamos a hablar en forma muy superficial de estas cosas, ¿verdad? Porque este tema del hormigón fresco, el manejo del hormigón fresco, es un tema muy profundo y se ha escrito en muchos, en libros de texto, en manuales de operaciones. Hay diferentes formas de hacer todas las cosas. Nosotros solamente vamos a ver la parte básica y las cosas más utilizadas. Ok, bueno, hecho esta salvedad, vamos a empezar entonces con la dosificación. ¿Qué es la dosificación? La dosificación es sencillamente pesar los ingredientes de la mezcla. Acuérdense que ya hay un diseño de mezcla en este momento, entonces ahora vamos a hacer la mezcla, vamos a hacer la mezcla de verdad, ni siquiera va a ser una mezcla de prueba, es la mezcla que se va a utilizar en el proyecto. Entonces hay que dosificar la mezcla. Dosificar es pesar los ingredientes, perdóname, medir los ingredientes que van a entrar en la mezcla. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, como dice acá, hay que hacer la dosificación. Lo más conveniente, mejor dicho, lo más práctico es hacer la dosificación por peso y no por volumen. El diseño de mezcla puede estar hecho en peso o en volumen, pero la dosificación hay que hacerla en peso porque sencillamente es muy fácil pesar los ingredientes. Todo lo que tenemos que hacer es tener una balanza. En cambio, el volumen es complicadísimo de medir porque casi todos los ingredientes son granulares. O sea, el cemento son partículas, ¿verdad? La piedra y la arena también son partículas. Apenas el agua es algo que no es granular, pero los otros sí, ¿verdad? Y eso es difícil medir el volumen, muy difícil medir el volumen. Así que, ¿para qué complicarnos la vida si con una balanza podemos mezclar entonces los ingredientes pesándolos? Entonces, ¿verdad? Así que eso es lo primero. La otra cosa es que el hormigón, una vez que nosotros ponemos los ingredientes, mezclamos todos los ingredientes o dosificamos, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer la mezcla. Eso tenemos que mezclarlo continuamente hasta que la mezcla tenga un aspecto uniforme. Una vez que la mezcla tiene un aspecto uniforme, tenemos que dejar parar la mezcla y hacer el siguiente paso. Okay, o sea que el punto que estoy trayendo acá es realmente que uno tiene que estar observando constantemente la mezcla y cuando uno sienta que la mezcla está uniforme, ya está bien mezclado, entonces allí hay que parar porque perdóname, y hacer el siguiente paso, ¿verdad? Primero porque hay tiempo limitado para hacer todas estas cosas, como ya dijimos, y también porque si es que nosotros mezclamos mucho, especialmente si lo hacemos en forma con esas mezcladoras rotatorias, la mezcla tiende a segregarse. Segregarse significa, ¿verdad?, que los ingredientes semejantes se agrupan y entonces de esa manera se pierde la uniformidad de la mezcla. La mezcla uniforme significa que no importa, ¿verdad?, dónde yo coja un poco de mezcla, siempre voy a tener la misma cosa, ¿verdad? No importa dónde, en qué parte de la mezcla yo coja una muestra, lo que sea, voy a tener la misma cosa. Entonces, para eso, para que la mezcla sea uniforme, los ingredientes tienen que estar esparcidos y distribuidos en toda la mezcla. Pero si nosotros mezclamos más de la cuenta,
sobre todo, como les dije, en las mezcladoras rotatorias, entonces la mezcla tiende a segregarse, vale decir que las partículas de arena se concentran y se juntan con otras partículas de arena, y las de piedra también, ¿verdad? Y los de cemento también, y entonces sale una mezcla segregada, ¿verdad? Y una mezcla segregada es mala, de mala calidad y se debe evitar sí o sí. Bueno, cuando usamos una mezcladora rotatoria, las mezcladoras rotatorias son de dos clases, ¿verdad? La estacionaria, que es la que, pues, la que se, se queda en un lugar allí y nosotros le echamos la mezcla en el tambor, o las móviles, ¿verdad? Que son las de los camiones, ¿verdad? Porque eso se mueve, ¿verdad? Pero bueno, en la mezcladora estacionaria se mezcla un minuto cuando la mezcla sea de una yarda cúbica o menos. Y la duración de la mezcla se aumenta 15 segundos por cada yarda cúbica adicional. Eso es más o menos lo que de acuerdo a la experiencia, más o menos, ¿verdad? El tiempo que toma que la mezcla tenga un aspecto uniforme. Entonces, para que la mezcla se haga lo más uniformemente posible, lo más rápido posible, esta es una sugerencia de en qué orden deben echarse, introducirse los ingredientes en la mezcladora. Primeramente, una pequeña parte del agua, más o menos 10%. Segundo, una parte de los agregados gruesos. Después se echa todo el cemento. Después el agregado fino. Y luego el resto del agregado grueso. Y finalmente el resto del agua. Entonces, en este orden, si se echa, pues entonces la mezcla se uniformiza bien rápido. Las mezcladoras estacionarias, sus capacidades varían desde 2 yardas cúbicas hasta las más grandes que son de 12 yardas cúbicas. Eh, bueno, después tenemos lo que se llama el Ready Mix Concrete. A ver una cosita acá, una foto. El Ready Mix Concrete es aquel hormigón que se mezcla en una hormigonera, en una planta de hormigón, y la mezcla ya hecha se coloca en un camión, como que se ve en la foto, y el camión entonces lo lleva al sitio de la obra. Bueno, el camión típico, o sea, típicamente la operación consiste en hacer la mezcla en la hormigonera, y una vez que la mezcla está hecha, entonces ahí se le echa, o los ingredientes, ¿verdad? Se le echan la mezcladora y entonces ahí se hace la mezcla y se va, digamos, el camión con la mezcla dando vuelta en la mezcladora del camión. Pero hay unos camiones más sofisticados que lo que hacen es ellos llevan los ingredientes. O sea, tienen unos silos pequeños, ¿verdad? Donde guardan, donde se pone el cemento, el agua, este, la arena y la piedra. Entonces cuando se están acercando o cuando llegan al sitio de obras, allí entonces el camión es sofisticado, ¿verdad? Entonces todo eso, ¿verdad? Se echa en la mezcladora, ahí mismo, digamos, en el sitio de obra, y entonces el hormigón sale mucho más fresco. Este, obviamente esto es mucho mejor, ¿verdad? Pero el costo del camión y toda la cosa, ¿verdad? Pues a veces hace que pues, no sea costo efectivo eso. Bueno, entonces, vamos a leer lo que dice acá. El Ready Mix Concrete se prepara en una planta hormigonera y se lleva al sitio de obra en camiones. Esto es importante, los camiones tienen una velocidad de rotación y número de revoluciones especificados, ¿verdad? De modo que no se produzca segregación. O sea que eso da vuelta con una cierta velocidad, ¿verdad? No más lenta ni más rápida. También más o menos, ¿verdad? De acuerdo a tiene que ver con la distancia que va a recorrer. O sea que hay también un número de revoluciones que hay que especificar. Todo eso se calcula de modo que no se produzca la segregación, porque acuérdense, una vez más, ¿verdad? Cuando se mezcla de más, cuando se mezcla más tiempo de lo necesario, la mezcla tiende a segregarse. Bueno, entonces hay una advertencia que lanza el ACI, el American Concrete Institute, que dice, ¿verdad?, que el hormigón debe ser descargado en el sitio, ¿verdad?, en la formaleta, dentro de los 90 minutos de haberse iniciado la mezcla, aunque se use un retardador de fraguado.
O sea, que yo puedo utilizar un retardador de fraguado poderoso, ¿verdad? Que me pueda eh, dar fluidez ¿verdad? Por 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero el ACL lo que dice es 90 minutos es lo máximo, ¿verdad? Más de eso ya se recomienda no usar un hormigón que tiene ya más de 90 minutos de haberse mezclado. Bueno, ahí está la foto que habíamos visto. Bueno, en cuanto a la colocación del hormigón, necesitaría que hablar del transporte y la colocación. Una vez que llega el camión al sitio de obra, este, lo que se hace es siempre se saca el asentamiento ahí mismo con el ensayo del cono y muchas veces también se sacan cilindros para verificar la resistencia de esa mezcla. Este, aunque todo esto es opcional, pero la cuestión es que del camión hay que llevarlo al sitio donde se va a colocar dentro de la obra, porque el camión tiene acceso limitado, ¿verdad? Solamente entra en la parte de la entrada de la obra, ¿verdad? Pero entonces tal vez hay que llevar al otro lado de la obra, etcétera. Bueno, entonces la forma de transportar varía, ¿verdad? A veces con carretilla, que sería el método rústico de hacerlo. Otras veces se utiliza cuando la obra es importante, ¿verdad? Y hay disponible hay una grúa, y con la grúa entonces uno va cargando el hormigón y la grúa pues lo lleva al sitio donde se va a colocar, donde están las formaletas. Y muchas veces también se usa, como se ve en la foto, una bomba, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces se carga el hormigón a la bomba y la bomba pues lleva, a través del tubo, lleva al sitio donde se va a colocar. Este, Así que hay una variedad acá de opciones para eh, transportar y colocar. No vamos a hablar de la colocación en sí, pero tienen que tener en cuenta, tienen que saber ustedes, ¿verdad? Que también eso ahí se estudia, ¿verdad? Que el, eh, que si el hormigón no puede caer más de cierta altura, no se le puede echar de muy alto, por ejemplo, etcétera. Cosas como esa, ¿verdad? Se estudian también y eso sería la parte de colocación del hormigón. Perdón. Ah, Acuérdense que si usamos bomba, el hormigón tiene que tener una fluidez mayor, muy buena manejabilidad, como dice acá, eh, entre 1,5 a 4 pulgadas. Es la manejabilidad entonces para usar bomba, ¿verdad? Primero para que pues, pase sin problema a lo largo del tubo y segundo, ¿verdad? Para que no le ejerza demasiado, que la bomba no necesite demasiada potencia para empujar la mezcla a través del tubo. Acuérdense que en condiciones normales el asentamiento está entre 1 y 3 pulgadas, pero acá entonces es adicional el requisito de asentamiento para que se haga bien la cosa. Bueno, una vez que el hormigón se colocó en la formaleta, ya sea una losa, una viga, una columna, una pared, lo que sea, entonces hay que hacer la compactación del hormigón. ¿Ya? La compactación del hormigón significa expulsar la mayor cantidad del aire atrapado, porque en todo ese proceso de mezcla, transporte y colocación se fue metiendo aire dentro de la mezcla y la mezcla tiene mucha cantidad de aire cuando se coloca en la formaleta. Hay que expulsar ese aire de alguna manera y la mejor forma es vibrando la mezcla, ¿verdad? Vibrando la mezcla. Eh, y por eso, pues a veces también la compactación del hormigón se dice de vibración del hormigón. Pero hay otra forma de compactar también, que no es vibrando. Pero bueno, no, el asunto es que para vibrar el hormigón nosotros utilizamos, no ay, Dios mío, esto, ¿verdad? Que se ve acá, que es un vibrador. O sea que se echa el hormigón en la formaleta y se introduce esa barrita, perdón, ese aparato que se ve allí, la parte de la barra, y la barra vibra, y entonces todo el hormigón vibra. Al vibrar, o sea, no es que vibra todo el hormigón, pero vibra la parte cercana a donde se introduce esa barra que se ve en la foto. Entonces, toda esa zona del hormigón vibra
y al vibrar entonces va saliendo el aire que está metido dentro de la mezcla. Bueno, entonces, eh, como dice, el objetivo es reducir el aire atrapado. También pues, homogeneizar la mezcla y importante, ¿verdad? Que el hormigón ocupe todo el espacio disponible dentro de la formaleta, porque hay veces, ¿verdad? Que pues, si el hormigón no está no tiene la fluidez adecuada, a veces se queda como que trancado y se pueden formar huecos por ahí. Entonces hay que asegurarse que el hormigón ocupe todo el espacio disponible de la formaleta y eso se puede lograr con una buena vibración. Como dice allí, cuando la obra es pequeña, se pueden utilizar varillas en vez de vibrador. O sea que uno coge una varilla de hierro, perdón, de acero, y le va dando, ¿verdad?, cantacitos, golpecitos al hormigón, más o menos como ustedes hicieron en, en la mezcla de pruebas en el laboratorio, ¿verdad?, con una barra. Pero si la obra es grande e importante, obviamente allí hay disponibles vibradores que pues, se utilizan para esto, que es la foto que vimos hace un momentito. Acá también hay que mencionar de que hay que vibrar una cantidad limitada de tiempo, unos cuantos segundos nada más en cada lugar de la formalet, perdón, del hormigón, en cada zona del hormigón, porque si se deja el vibrador mucho tiempo, si se deja el vibrador mucho tiempo, la mezcla tiende a segregarse. Y eso, como dijimos, ¿verdad? No es bueno. No es bueno, ¿verdad? Porque allí se va a perder la uniformidad de la mezcla. Bueno, esta otra cosa, una recomendación bien vieja, pero siempre hay problema con esto, ¿verdad? Que es que si de repente uno ve que el hormigón empieza a perder fluidez, eso típicamente ocurre cuando no se planeó bien la cosa, ¿verdad? Cuando hay cosas que no están disponibles, no están listas para ser utilizadas, ¿verdad? Entonces ahí se pierde tiempo y bueno, al pasar el tiempo la mezcla va perdiendo fluidez. Pero llega un momento, ¿verdad?, que uno se da cuenta que esa fluidez es inapropiada, que ya no se puede trabajar bien con esa mezcla que ya perdió bastante fluidez. Entonces lo que la gente tiende a hacer es echarle agua a la mezcla, echarle más agua. Bueno, y remezclar eso era para que vuelva a tener fluidez. Y de hecho se le echa más agua y la mezcla pues recupera otra vez más o menos la fluidez. Pero esa agua extra que se le echa, ¿verdad?, obviamente se mete dentro de la mezcla y eventualmente va a hacer que haya mayor cantidad de poros. Y eso va a disminuir pues va a resultar en una disminución de la resistencia hasta peligrosa. Así que esto es una cosa que no se debe hacer. Lo que se debe hacer es directamente descartar ese hormigón. ¿Ok? Y obviamente eso nadie quiere hacer. Nadie quiere perder el tiempo y el trabajo y el dinero que se invirtió en hacer esa mezcla. Y entonces pues la gente como no quiere perder, pues vamos a echarle agua y bueno. Pero eso está mal, eso está muy mal porque, repito, se pierde mucha resistencia con el agua adicional que se echa. Y no solo eso, solo la resistencia. El hormigón sale muy poroso, resulta muy poroso y eso le puede crear problemas. O sea, acá estamos hablando de una cosa que va a generar problemas, o sea, ni siquiera, tal vez el primer año, segundo año no, pero tarde o temprano van a haber problemas. Y bueno. Eh, Así que pues eso hay que cuidarse entonces. Otra cosa que se puede hacer es tener disponible un plastificante. Pero el plastificante pues no es agua, o sea que eso se le puede echar a la mezcla y realmente le va a dar fluidez y no le va a restar resistencia. Ahora, no todo el mundo tiene plastificante disponible, todo el mundo cree que va a hacer las cosas bien, va a tener el tiempo y no va a haber necesidad de eso, pero a veces las cosas no salen como uno esperaba. Y bueno, tenemos el peligro de perder toda la carga de hormigón si es que no estamos preparados bien. Pero esto es lo peor que se puede hacer, ¿verdad? Echarle agua al hormigón. Habla un poquitito acá de la segregación y el sangrado.
Perdón, voy a ir a esta foto. Ahí tenemos la foto de un hormigón que, así como, perdón, no es foto, el dibujo, ¿verdad? De un hormigón que, pues, así como está en el dibujo, está bien, digamos. Acá tenemos el agregado y acá tenemos el mortero, ¿verdad? O sea, que la pasta de cemento y la arena. Eh, Imagínense que esta mezcla tiene mucha cantidad de agua, está muy aguada, vamos a decir, agua de más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que la pasta de cemento, o el mortero, ¿verdad? No va a tener la consistencia necesaria para sostener a los agregados. Acuérdense que los agregados, una vez que se meten dentro de la mezcla, tienen que quedar en suspensión dentro de la mezcla. Este, o sea que, y para eso la mezcla tiene que tener, especialmente la pasta de cemento o el mortero, tiene que tener una consistencia adecuada, ¿verdad? Si tiene mucha agua, la pasta de cemento es muy fluida, entonces el agregado no puede quedar en suspensión y empieza a descender al fondo de la formaleta. O sea que se coloca en esta zona, en la zona de abajo de la formaleta. Y obviamente al bajar, el resto de los ingredientes tienen que subir para darle espacio a la piedra. Entonces a la parte de arriba suben el cemento y el agua y qué sé yo, ¿verdad? La parte de arriba. Entonces vamos a tener una mezcla, ¿verdad? Que hay una concentración de agregados acá abajo y acá arriba va a haber una concentración de agua, vamos a decir. O sea que la mezcla queda segregada. Ese es el fenómeno de la segregación. En este caso es debido a una excesiva cantidad de agua. Pero también dijimos, ¿verdad?, que la segregación puede ocurrir cuando se mezcla demasiado tiempo o cuando se vibra demasiado tiempo. En cualquiera de los casos, eso es una situación muy fea eh, por varios motivos. Vamos a ver rápidamente, vamos a explicar rápidamente cuáles son esos motivos. Primero, que en esta parte de abajo, donde se acumulan la piedra, el agregado grueso, hay justamente una excesiva cantidad de agregado grueso y hay muy poca pasta de cemento. Y ustedes saben que ustedes ya saben, ¿verdad? Que cuando eso ocurre, cuando hay demasiado agregado, pues hay poca pasta de cemento y entonces la pasta de cemento, que es lo que le da la resistencia al hormigón, no tiene un cuerpo, vamos a decir, no tiene una estructura interna, un esqueleto ahí para resistir las cargas y entonces resulta débil. La parte de abajo se debilita porque prácticamente porque hay muy poca cantidad de pasta de cemento. Por otro lado, en la parte de arriba se va toda el agua, ¿verdad? Y entonces en la parte de arriba tenemos una mezcla que tiene una excesiva cantidad de agua. Por lo tanto, ¿verdad? Por tener excesiva cantidad de agua, ¿verdad? Resulta que es muy porosa y eventualmente eso va a ser débil también, ¿verdad? En este caso, por mucha cantidad de agua. Eh, Muchas veces suele ocurrir que como el agua sube, presionada por el agregado, ¿verdad? Que va ocupando su lugar, el agua sube y puede hasta salir de la mezcla. Y entonces sale de la mezcla el agua y se forman unos charquitos en la parte de arriba. Cuando uno ve esos charquitos por ahí que se forman, eso se llama sangrado, bleeding en inglés, sangrado, y eso es, acuérdense, es un signo de que probablemente se está segregando la mezcla. Este, pero eh, muchas veces hay segregación y no hay sangrado. Y lo malo de la segregación es que no se ve desde afuera. Así que yo puedo tener ahí una mezcla segregada y yo no voy a ver eso. De modo que hay que tener mucho cuidado en hacer un buen diseño de mezcla y trabajar bien con el hormigón para que no se produzca la segregación. Pero volviendo, ¿verdad? Con lo malo de la segregación, hay otra cosa que también hay que mencionar acá que es, eh, fíjense, ¿verdad? Que todos sabemos que la zona de transición, que es la parte de la pasta de cemento que le rodea al agregado grueso, zona de transición, esa naturalmente, normalmente es la parte más débil del hormigón. Ustedes saben eso, la parte más débil. Pero ¿qué pasa? Cuando el agregado grueso va descendiendo, cuando se va segregando, va descendiendo, él atrapa el agua que va subiendo. O sea, el agua y el agregado, ¿verdad? Se encuentran y entonces
El agregado coge más agua adicional. Obviamente eso, ¿verdad? Se queda en esta parte de la zona de transición, como que hay un agua adicional nuevamente, que lo que hace es que debilita aún más la zona de transición. O sea que la zona de transición que de por sí es débil, ahora resulta que es más débil, porque al bajar el agregado, pues cogió más agua. Entonces es mucho más débil. Así que de donde quiera que uno mire este fenómeno de la segregación, todo es feo. Así que hay que tener mucho cuidado en hacer las cosas correctamente para que esto entonces no ocurra. Bueno, no voy a leer esto ya que ya, ya expliqué todo eso.